i ens acostem a refrescar-nos, no ho sé, però s'acostem al riu Túria. Anem a parlar de la història dels ganxers del riu Túria i del transport de la fusta. Així és, mitjançant les maderades. Ens explicaran com el riu funcionava com a via de treball i aprenentatge d'un ofici dur i perillós, amb una organització molt estructurada i que es continua fent. I què millor que tindre així al president de l'Associació Cultural Gancheros del Túria, Manuel Félix. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos en qué consiste este trabajo. Pues este trabajo, primero tengo que daros las gracias por habernos invitado aquí al Grupo Televisión y a ti, Ángel, específicamente. Gracias por venir tú también, a contarnos una cosa que tiene muchos años y historia. Efectivamente, iba a empezar por ahí. Perfecto. Desde la época árabe se tiene constancia por escrito de las primeras conducciones de maderas por el río Júcar y por el río Túria, pues aproximadamente unos años después, a través de la conquista de Valencia, por un fuero que hizo el rey Jaume I, y que se daba paso libre por el río a las maderas. Esas son las primeras noticias que se tienen. Nosotros pensamos, y están saliendo indicios históricos, de la posibilidad de que también este oficio, este tipo de conducción, se hiciese también en época de los romanos. Vale. Se ha llevado desde entonces, desde que se tienen estas primeras noticias, hasta prácticamente en la mitad del siglo XX, se han conducido maderas por los ríos de España, incluido el Túria, cosa que es prácticamente desconocido para la mayoría del pueblo valenciano. Nosotros estamos intentando, pues, recuperar un poco la voz de aquellos que dieron su vida prácticamente para hacer grandes a Valencia, porque la madera fue un elemento primordial para la construcción y el progreso de Valencia. Y después de tantos años de silencio que ha habido a través de esto, pues hemos creado la asociación, que lo que intenta es un poco, pues, poner en valor a esta gente, que sabemos un poco que a lo largo de la historia el río Túria ha sido también un río un poco conflictivo por el tema de las inundaciones, en fin, pues también darles un poco el valor que ha tenido en el tema de la conducción de madera. ¿Podríamos decir así, el río Túria peligroso? El a río, nivel de corriente y todo eso. Es un río que yo siempre digo que es un río que se divide en dos partes principales. La parte para la conducción de madera. Vale. Desde que se arrojaban las maderas al río, que normalmente se hacía en el Rincón de Ademuz y en Santa Cruz de Moya, tenía que atravesar varios estrechos importantes y muy difíciles por el hecho de conducir la madera. Sabemos que el río Túria sufre fluctuaciones del nivel del caudal del agua y eso perjudica a la conducción, lo mismo que los derrumbes que se producían por el tipo de tierras, etcétera, etcétera, los roquedos que se encontraban, hasta el paso que se pasaba el paso de Chulilla, el estrecho de Chulilla, y ya a partir de ahí ya el río entra a ser un río suave y cómodo para el transporte. La función principal de los gancheros, transportar esas maderas. Sí, el ganchero lo que hacía era conducir, era, como decimos nosotros, eran pastores de un bosque flotante, ¿no? Vale. Para definirlo así. Claro, evidentemente el río con sus peculiaridades que tenía, pues había que prestarle la atención que se merecía en cada tramo. Entonces esto requería de una técnica especial, de meterse en el río, en fin, pues de hacer muchas obras que para poder encauzar, estamos hablando no de 20 troncos ni de 30, estamos hablando a lo mejor de pues 10.000, 30.000, 40.000, hasta 100.000 troncos incluso que pudieron bajar. ¿A la vez, Manuel? A la vez. ¿Cuántas personas, cuántos gancheros
Pues, se solían encargar de esa madera? Depende de la conducción, de la cantidad de madera que había que trasladar, etcétera, etcétera. Por aquí en el Turia, pues calculamos que entre 150 a 200 posiblemente hubiesen necesitado para una conducción mediana, por así de tipo medio. Pero también hay que recordar que aquí en Valencia fueron, ya sobre todo hablando de la última época de las maderadas, finales del siglo XIX, principios del XX, que tuvieron los grandes maderistas, los industriales maderistas, fueron valencianos, como puede ser Juan Corretxer o Gil Roger Duval de Chelva, de Cofrentes, y esos eran los grandes empresarios. Los grandes empresarios que llevaban su gente a la madera, a la gente que conocían, la gente del pueblo, con la gente que tenían confianza, los llevaban a la madera. Y así surge que estos grandes maderistas no solo emplearon el río Turia o el río Júcar o el río Cabriel, para hablar un poco del tema de Valencia, sin olvidarnos del Segura, y estuvieron llevando maderas por el Tajo, por el Guadalquivir, por el Guadalimar, en fin, por muchos ríos, incluso hasta el río Duero. Y ya posteriormente, a principios del siglo XX, ya las maderadas empezaron a descender, pues ya empezaron a ver el tren, en fin, y se trasladaban en tren. Las maderadas eran más cortas, hasta donde se producía el embarque en tren, y ya después, pues, esas maderas, esa gente necesitaba pues más trabajo, porque ya el trabajo escaseaba. Entonces muchos subieron a llevar maderas por los ríos de Pirineos. Y eso también es muy importante. Importante decir que las bases los lugares de procedencia de los madereros valencianos fueron Cofrentes, todo el Valle de Ayora, y también sobre todo en el río Turia, tanto los pueblos que abarcaban el vizcondado de Chelva como el Rincón de Ademuz, como los pueblos del Rincón de Ademuz. Claro, una cosa importante, esto se hacía a nivel económico, claro, sí, para transportar toda esa madera que pesa muchísimo, para agilizar ese transporte utilizaban la corriente del río Y una pregunta, ¿por qué se elegía el Turia como actividad económica? Por la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia fue puerto fluvial, ¿sí?, durante todo este tiempo, y ahí claro, fíjate, simplemente, yo siempre digo que Valencia huele a madera, y hasta hace poco todo el mundo sabía que las fábricas de muebles de Valencia, hemos estado la ciudad de Valencia, con la madera se ha tenido una relación muy estrecha. Pues recordemos, por ejemplo, que para las propias atarazanas, las barcas de la playa, pues se construían allí. Lo que era el barrio de Serrerías, sí, tiene el nombre para la construcción del Palacio Real, que es el desaparecido Palacio Real, para la construcción de la propia catedral en fin, del Palacio de la Generalitat, los artesonados que tenemos en los palacios valencianos. Todo eso conllevó a tener un valor muy importante a la madera. Recordar también el famoso gremio de carpinteros, el Palacio de la Lonja, el propio inicio de las fallas, que fue el gremio de carpinteros, el gremio de fuster, que sacaban las maderas sobrantes y tal. Esas maderas venían por el río, en fin. Tenemos que dar la importancia a aquellos que las trajeron, a ese origen. A ese origen. Tenemos las Torres de Serrano, que en realidad el nombre proviene de los serranos, los que bajaban de la serranía. Dar valor a todo eso. ¿Quiénes bajaban de la serranía? Los gancheros de Chelva y del Rincón de Ademuz, que bajaban por el río. Y bueno,
es un gran valor que tiene, sobre todo ahora que tenemos que, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, las propias fallas son patrimonio cultural de la humanidad, y da la casualidad que hace en el 2022, creo recordar, que se declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad al transporte de maderas por los ríos. Solo tenemos que añadir ese patrimonio a nuestra historia, que la historia está ahí, pero no se sabe y hay que darle el valor que se merece. Exacto, un valor sobre todo para los que nos están también viendo en casa, que estamos aprendiendo muchísimo en esta entrevista, porque es lo que digo, todo viene por algo y todo tiene su origen. Efectivamente. Manuel, muchos peligros y dificultades que estaban expuestos, ¿no?, esos gancheros. Sí, los gancheros, tú date cuenta, normalmente las bajadas de madera por los ríos... encima de esas... La bajada de troncos se tenía que hacer cuando el río tenía más caudal. Eso en los ríos exceptuando el Turia. ¿Por qué digo esto? Porque el río Turia abría sus compuertas de las acequias, ya estamos con las acequias, con el riego, pues en abril abría las compuertas para el riego de toda la famosa huerta nuestra, de Valenciana. Y claro, el río disminuía nuestros campos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de abril. ¿Qué sucede con el Turia? Pues que el Turia tenía que empezar antes la conducción, porque una conducción por el río Turia duraba entre 2 y 3 meses. ¿Qué sucedía entonces? Pues que tenían que empezar en enero. Claro. Incluso algunas en diciembre. Yo solo he estado en diciembre, he estado en el rincón de Ademuz, donde se echaban las maderas, y puedo decir que a menos 3 grados de temperatura ambiente, Manuel, el agua estar por el río fresquita, ¿eh? Fresquita. Eso conllevaba ese frío, porque estar durmiendo, se dormían a la vera del río, en cualquier sitio. Esa humedad. Con esa humedad, con eso y tal, eran muy frecuentes las fiebres y la gente pues fallecía. Y también que tenemos uno de los pasos más difíciles del río para las maderas de toda España, que es el Salto de Chulilla. El Salto de Chulilla es un encajonamiento del río que llega a alturas de hasta casi 100 metros y 10-15 metros de ancho. Las maderas allí tenían que pasar solas, porque no se podían meter en el río, era mucha cantidad de madera. Y claro, al pasar solas ellas iban como se podía, y bajaban como se podían. Los gancheros tenían que estar desde arriba controlando que no se produjeran atascos. Tapón, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tenían que hacer si se producía este tapón? O venía una crecida, o por una lluvia en Teruel o lo que sea que arrastrase un poco pues se tenían que descolgar por todo eso con maromas. Allí no había quechua, no había, perdón por la marca, pero no había este tipo de cosas. Y con el gancho y eso, pues había y el hacha había que romper el atasco, y al romper un atasco, si era importante, efectivamente, pues a lo mismo salía toda la madera de golpe, llevándose a los gancheros, etcétera, etcétera. Entonces, era un riesgo, las caídas también eran un riesgo importante, el ahogamiento, que era otro... Normalmente en las maderadas se producían accidentes y por desgracia, muertes, fallecimientos. Bueno, y la función de la asociación cultural es mantener viva esta historia que me estás contando. Efectivamente, nosotros nacimos ya vamos a cumplir este noviembre 3 años desde la fundación. Queríamos hacer desde hace 2, queríamos hacer una demostración de cómo se bajaban las maderas en el río Turia,
pero la Dana pues ha destruido los lugares donde queríamos hacerlo. Y en fin, pues hasta que hasta que no esté el río en condiciones de poder hacer, que permita una determinada seguridad, pues no podemos hacer nada. Sí, comentarte que la asociación ha llevado este tema, el tema de los gancheros valencianos, pues por todos los lugares de España donde hemos podido estar. Muy bien. Hemos estado en la Sierra Segura y Cazorla, hemos estado en Navarra, en la selva del Irati, hemos estado en muchos otros sitios, en Cataluña, en fin, hemos estado en muchos sitios. Y también desde hace 2 años pertenecemos a la International Association of Timber Rafting, que aglutina a todas las asociaciones de este tipo a nivel europeo y a nivel internacional. Y deciros que ya este último mayo hemos estado por el río Gaujas, navegando por el río Gaujas con muchas otras asociaciones en Letonia, celebrando la Asamblea Internacional de dicha asociación. Estamos incorporados. Con lo cual, con esto lo que te quiero decir es que casi se nos conoce más fuera que dentro de la comunidad, y agradecemos este tipo de entrevistas por eso. Para que se pueda conocer, porque también es importante, es nuestra historia. Efectivamente. Y es muy importante recuperarla y conservarla, que es lo que estáis haciendo. Efectivamente, eso hay que darle el valor que tiene y por supuesto, siempre que tengo la oportunidad hago lo mismo, y perdóname, pero llamo a las instituciones públicas e incluso a las privadas, ¿por qué no?, para que en esto pues hagan un poco de su labor, porque también ellos están involucrados en este tema. Esto es un legado que tenemos que dejar a las generaciones que vienen y se tiene que conocer. Veíamos imágenes en blanco y negro, claro. Sí. Y, bueno, habrán visto desde casa, ho haureu vist tots vostès, impressionant esa quantitat de fusta arrossegada per l'aigua i ese treball laboriós. Me estabas diciendo que queréis hacer una recreación. Sí. ¿En qué zonas? Nosotros hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de Bugarra, con Teresa Cerveza, su alcaldesa, que es muy propensa a poder hacerlo, pero claro, el río no reúne las condiciones necesarias, y hasta que el río no esté dragado, digamos, que se pueda hacer. Además, es interesante porque aquello es una playa fluvial, atrae mucho turismo, que es una cosa que tenemos que ver también. Totalmente. Porque esto atrae turismo, atrae gente y sobre todo implica que también ayuda a que la población se mantenga en los sitios de despoblamiento. Entonces esto tenemos que dar el valor que esto se merece. Y también el paisaje que estás diciendo, bueno, los paisajes que tenemos. Por supuesto. A la orilla del río. El río Turia es un gran desconocido para los valencianos. Todo el mundo conoce Salimos fuera. Todo el mundo conoce la Horta, pero de los serranos para arriba, eso es un río estupendo, maravilloso. Es un espectáculo de agua y flora y fauna, y eso es una cosa que tenemos que por eso está la reserva de la biosfera del Alto Turia, que recomiendo que se visite. Fíjate que, mira, estabas hablando de Bugarra, yo estuve en el camping de Bugarra, que el paisaje, sí, justamente que nada, está a pocos metros del río. Sí. Y precioso. Y allí pues, es un sitio ideal para hacerlo, allí porque nosotros somos principiantes en esto, porque el oficio está olvidado. Lo que es la técnica del oficio está olvidada, no se ha podido rescatar. Entonces nosotros podemos recrear de alguna manera este tipo de cosas con nuestras vestimentas, que nosotros tenemos en la asociación, tenemos la vestimenta del siglo XVIII, los saragüeys. El saragüey. También estábamos viendo imágenes. La camisa de valenciano, tenemos la faja roja, que hay escritos. ¿La faja roja? Normalmente era negra, pero hay algunos escritos que también dicen que la faja era encarnada, roja. Vale. Y con el pañuelo rojo, el sombrero típico, y además que es como viene reflejado en las primeras imágenes que hay, que son de dibujos. Entonces,
nos hemos enfocado con eso. Y en realidad en Chelva, por ejemplo, la faja que se llevaba normalmente en esa época era negra, pero claro, aquí tenemos otra asociación hermana, ¿Sí? que son los Maderos del Xúquer, y claro, ya la llevan negra, digo, pues nosotros la llevamos roja, como Muy también bien. se nombra, y así por lo menos tenemos una distinción. Exacto, muy bien. Bueno, Manuel, tú eres la voz que has venido, pero sois más miembros. Sí, ahora la asociación tenemos 40 miembros y bueno, pues cada uno normalmente es gente mayor y sí que necesitaríamos que para la asociación la gente joven se involucrase Muy bien. en esto, en la recuperación del trabajo de sus abuelos, de sus antepasados. Sí. Y estamos intentando hacer pues pequeñas maderadas con niños, hemos ido a colegios a llevar esto a los colegios de la serranía. Arte, Manuel. Sí, en porque realidad es un arte, en realidad es un arte. El gancho, llevar el gancho con la conducción, atraer, llevar, conducir. Parece fácil, pero no lo es. Y más cuando, si uno se puede imaginar los fríos, el agua, la lluvia, el esfuerzo, el esfuerzo, que no había los trajes estos para neopreno no ni nada de eso. Hombre, estaban las alpargatas sí, que sí. ya la cuerda cuando llueve. Ya, eso chupa agua. Las alpargatas de esparto, o sea, que estamos hablando de alpargatas de esparto, por tela, eso. tela marinera. Sí. Bueno, pues ja veu escoltat a Manuel, Associació de Ganxeros de Túria, qui vulga, esteu convidats a pertànyer, informar-se y quan més membres siguen, es la nuestra historia para poder conservarla. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros por permitirnos estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.